Les quiero dar la bienvenida a los socios de la Red de Negocios entre Amigos a este formato de reuniones virtuales semanales que llamaremos la Hora NEA. Estas reuniones se realizarán los miércoles a las 6 de la tarde buscando un mayor acercamiento entre los socios. Nuestra idea es que en algunas reuniones contaremos con la presencia de expertos que nos den luz sobre temas vigentes y en otras platicaremos entre nosotros como si se tratara de reunirnos a tomar un café y comentar sobre temas que nos interesen. La Hora NEA es otra propuesta para seguir dando valor a nuestra red, aún en estos tiempos difíciles. Desde hace semanas hemos estado en cuarentena por causa de una pandemia de COVID-19, acrónimo del inglés Coronavirus Disease 2019, causada por el virus SARS-CoV-2. Y a todos nos preocupa en primer término la vida de nuestros seres queridos y de toda la humanidad. Aparte de que sabemos que debemos de lidiar con un entorno económico sumamente complicado. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Francisco Becerra, un muy buen amigo, para nuestra primera emisión de la Hora NEA. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por tu generosidad para compartir tus amplios conocimientos con la Red de Negocios entre Amigos. No, Rodrigo, un placer. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Gracias. Les pedimos a los que se están incorporando que por favor apaguen su cámara y su micrófono. Todas las preguntas que quieran hacer las podemos hacer a través del chat que está a mano derecha de su pantalla. Y lo que pasa es que yo estoy transmitiendo desde Morelia y aquí la verdad es que no tengo muy buena calidad de internet. Por eso es que les pido su amabilidad de apagar su pantalla y su micrófono. Y nada más el doctor Francisco Becerra va a quedar en pantalla, ¿no? Y el micrófono mío para ir pudiendo preguntarle y demás. Así que bueno, vamos a platicar un poquito primero de una breve semblanza del doctor Francisco. Les confieso a todos que hacer la semblanza de Francisco fue la parte más difícil de esta entrevista, ya que su currículum vitae es de 16 páginas. Y seguramente no voy a alcanzar a mencionar muchos de sus logros y de los reconocimientos que ha recibido. Empezaré por decirles que Francisco es doctor en medicina por la UNAM del año 1981, tiene una maestría en salud pública por la Universidad de Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, del año 84, tiene un doctorado en salud pública del Instituto Nacional de Salud Pública, con especialidad en sistemas y servicios de salud del año 2013. Ha dado clases a estudiantes y facultad de universidades por más de 30 años, con más de 50 participaciones en conferencias, talleres y presentaciones, y ha sido director y presidente del jurado de tesis de maestría y doctorado en múltiples instituciones de México y el mundo. El doctor Becerra ha escrito y editado más de 10 libros y reportes científicos y ha publicado más de 60 artículos en revistas especializadas de todo el mundo que han sido traducidos a varios idiomas. Ha realizado investigaciones y ha participado en los consejos de fundaciones, también como consultor de prestigiadas instituciones públicas y privadas en toda América y algunos países del mundo. Tiene una brillante carrera de 40 años de experiencia, especializado en temas de salud pública y cooperación internacional para manejo de epidemias y como subdirector de la Oficina Regional para el Continente Americano de la Organización Mundial de la Salud, con base en Washington, en la Pan American Health Organization. Sus fotos, es un gran fotógrafo, sus fotos han sido reconocidas en concursos internacionales de fotografía y tiene 4 hijos casados y 7 nietos. Francisco está casado con Silvia Bello, hermana de mi amigo del Kinder Carlos Bello y prima de nuestro director general y consejero de NEA, Armando Merlo Bello, a quienes ustedes conocen muy bien. Ahora pues les voy a pedir un aplauso virtual para él, así que muchas
Bravo, mi querido Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ahora, Rodrigo, muy amable. entrando al tema de los mitos y realidades del COVID-19, nosotros estamos inundados de información a través de las redes sociales y a quienes no somos expertos en la materia, nos cuesta trabajo discernir la verdad. Por eso es que acudimos a un prestigiado salubrista, a quien pedimos su ayuda para darnos luz en estos momentos, y vamos a enfocar ya nuestra charla. Conocemos las características a grandes rasgos del COVID-19, su facilidad de contagio, su variado periodo de incubación y relativa baja letalidad, que le favorece el clima frío, que una gran parte de la sociedad, entre el 70 y el 80%, lo vamos a contraer, y a la gran mayoría de nosotros no le va a pasar nada. Algunos lo pasarán como una gripe normal. Sabemos también que su impacto se centra en mayores de 60 años, muchos de nosotros, y que el resultado es de peor pronóstico para quienes tengan otras enfermedades, que la cuarentena es para aplanar la curva y no saturar los servicios médicos, lo cual muy pocos países han logrado. Ahora, ante esto, Francisco, ¿qué nos puedes comentar sobre el COVID-19? Gracias, Rodrigo. Bien, ya creo que los que hayan estado siguiendo las conferencias de prensa de las 7, quienes hayan estado leyendo las partes técnicas, quienes hayan estado leyendo mucho de lo que ha sido la tormenta de WhatsApp, etcétera, etcétera, creo que ya todos tenemos una muy buena idea de lo que ha sido y cómo se ha comportado. Al parecer, con cualquier nueva epidemia que empieza, como fue el H1N1 en México, creo que siempre empieza con una serie de incertidumbres y una serie de situaciones que no sabe uno por dónde va y cómo se va a poder comportar la cosa. En ese sentido, sucedió lo mismo con este problema, donde empieza a haber específicamente en esta provincia en China, este incremento explosivo de casos y que empiezan a tener ahí dudas de qué era, si era una cuestión respiratoria, si era una situación más compleja, y hasta que empiezan a trabajar en la parte de la detección viral y ven que es un tipo de coronavirus. Coronavirus es una familia de virus que son muchísimos y entonces al ir avanzando la epidemia y después que empiezan a aparecer casos aquí y allá, y entre todos los laboratorios que manejan virus en el mundo es que llegan a determinar que es un coronavirus y entonces la enfermedad se le llama COVID-19, como bien decía Rodrigo al inicio, y se identifica la enfermedad como COVID-19. Después ya le ponen un nombre al virus específicamente y le llaman el SARS-CoV-2, que es un tipo de coronavirus tipo SARS, como cuando fue la epidemia del SARS hace años, y el tipo 2 porque viene siendo como el primo del SARS en ese sentido. Ahí ya se identifica el virus específicamente. Ahora, hay muchas cuestiones que no sabemos aún si el que ya está infectado una primera vez desarrolla una inmunidad permanente. Esa es quizás también una de las grandes interrogantes que se tienen aún en esta parte de la ciencia y que no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder a futuro. La otra es que en un principio no sabíamos la velocidad de dispersión de la enfermedad y hemos visto que pues es de muy fácil transmisión, la velocidad de transmisión es rapidísima y si bien el número de personas que van a requerir servicios hospitalarios es menor, al 100% de infectados solamente entre el 20 y 25% son los que van a requerir servicios hospitalarios, la demanda tan abrupta de la demanda de servicios es lo que puede ahorcar al sistema de salud de un país. Y es lo que hemos visto con Italia, con España, con Francia y ahora con Estados Unidos, en el que ha sido tan grande la demanda de servicios que los sistemas están colapsando o no pueden dar abasto con todo lo que tienen, con las cosas que tienen y para atender a todos los enfermos que están llegando. Esos son de los principales problemas que estamos viendo. La rápida dispersión y que la cantidad de personas que llegan, aunque son pocos,
para demandar servicios de salud son demasiados en un solo momento. Afortunadamente, no todos los que llegan a los servicios hospitalarios requieren de terapia intensiva. Es un 5 o 7% que requieren terapia intensiva. Los demás requieren servicios de apoyo hospitalario con oxigenoterapia y poder atenderlos de una manera adecuada. Desde el punto de vista epidemiológico, obviamente, hay muchos problemas porque no sabemos bien a bien cuántos están infectados o contagiados prácticamente en ningún país, porque hay muchos que son asintomáticos. Eso quiere decir que hay gente que no presenta ninguna sintomatología, no se sabe enferma, pero pueden ser los que son portadores de la enfermedad y nos podemos contagiar de ellos en cualquier momento. Otros que van a tener un caso muy leve o moderado, y empezaba a crecer el coronavirus cuando empezaba a bajar la influenza y las gripes estacionarias. Entonces, muchos casos iniciales, probablemente leves o moderados, de coronavirus se pudieron haber confundido con casos de influenza que estábamos saliendo de la temporada estacional de influenza. Esto pudo haber también traído muchos casos que no se hayan considerado en un momento dado como potenciales como coronavirus. Ahora bien, hay muchos casos que no se les hace la prueba por estas tres situaciones. Desde que empezamos a quedarnos en casa, muchos estamos guardados y muchos casos probablemente pudieron haber tenido un caso leve o moderado y no se dieron cuenta que eran un caso positivo de coronavirus, con lo que se crea un problema para poderlo saber. Si bien México está reportando más de 10,000 casos, probablemente reporten hoy en 45 minutos que empiece la conferencia, sabremos exactamente cuántos casos hay confirmados, eso quiere decir pruebas que se han hecho y confirmadas por laboratorio. No lo vamos a ver bien, pero se han hecho un X número de pruebas que al parecer son como unas 50,000, de las cuales hay aún sospechosos, que las pruebas no están listas, o que otros que se han descartado porque las pruebas han salido negativas. En esta parte tenemos este tipo de situaciones que tenemos que saber. Ahora, ha habido la confusión en México de cómo se utiliza la vigilancia centinela, y es una metodología establecida por la OMS para detectar precisamente los casos de influenza que va pasando en todos los países, que ayudan a llevar la epidemiología de la influenza y saber cómo se va comportando la influenza estacionaria. En ese sentido, al estar bajando la influenza y subir el COVID, nos vemos en una encrucijada y se hace una inferencia de que pueden ser, por cada caso que se detecte, puede ser multiplicado por un factor de entre 8 y 10, dependiendo lo que se vaya calculando, y ese nos daría un potencial de casos a nivel nacional. Así están las cosas, Rodrigo. Creo que todo el mundo tiene bastante información ya sobre lo que estamos hablando. Cierto. Ahora, platícanos, por favor, desde los puestos que tú has desempeñado, te ha correspondido estar cerca de varias epidemias. Platícanos de qué casos recuerdas de manera especial, cuál fue su desarrollo y los múltiples impactos que han causado en la población estas epidemias. Mira, gracias. Me voy a remontar un poquito a la historia. Mi primera epidemia fue en un campo de refugiados en Sudán, que fue una epidemia de cólera. Y esta es una enfermedad que se transmite por el agua. Y esta es explosiva, o sea, de repente de un puñadito de casos, de repente tiene cientos de casos porque todos están consumiendo agua infectada, contaminada por el vibrio cólera, y es una enfermedad que también se pasa rápidamente. Entonces, estamos en un campo de refugiados en medio del desierto en Sudán, y pues era yo el único médico, 2 enfermeras que hacían salud pública, que no habían visto pacientes clínicos en muchísimos años, y un equipo muy apoyador. Pero afortunadamente recibimos el apoyo de otras organizaciones que estaban en el área y pudimos establecer un buen control y hacer un buen control epidemiológico y de tratamiento. Nos costó mucho trabajo, pero
imagínense unas condiciones de campo de refugiados sin facilidades médicas adecuadas y que todos eran musulmanes o la mayoría eran musulmanes, entonces no podían pasar más de 24 horas sin que se enterraran a los muertos. Entonces, para llevar un conteo de enfermos era fácil porque llevábamos registros en un centro de triage y después para contar los muertos teníamos que tener lo que les llamamos los grave counters, que tenían que ir a contar las tumbas que había y que aparecían cada mañana para saber cuántas personas estaban muriendo. Esa fue mi primera experiencia con una epidemia y ya después en México también con cólera. Después, estando ya en la OPS, pues me tocó ver chikungunya, Zika, y ahora en esta ocasión estamos viendo esta pandemia. Creo que es bien diferente, Rodrigo, cuando tienes una enfermedad como este Zika o ese chikungunya que se transmite por mosquitos Es y que el puedes controlar el vector, a cuando tienes una enfermedad que se transmite por aire de persona a persona, como es el COVID, y que es altamente contagiosa y que simplemente al hablar, al toser o estornudar, estamos dejando gotitas de saliva flotando, y que no nos damos cuenta que estas gotitas de saliva están todo el tiempo por ahí flotando. Entonces, es lo que lo hace tan contagioso. Y además de que el virus, si se deposita en superficies y no se limpian adecuadamente, puede persistir. Y eso quizás es una de las cuestiones tan graves y por qué es tan rápidamente contagiosa en la población. De que con superficies contaminadas que no se limpian, gente que las toca, que se lleva las manos a la cara, a la boca, a la nariz, al ojo, y que se contagia por ese contacto. O al estar hablando y sin saberlo, estamos contaminando. Hay por ahí un micrófono que está abierto y está haciendo reverberancia con lo que estamos hablando y crea un poco de ruido. Sí. No tiene nombre, así que no sabemos quién es. Sí, dice tiene teléfono PQLO. celular. Si le pueden poner mute, por favor. Les vamos a agradecer a PQLO. Ahora, de estas epidemias que te tocó ver, ¿en alguna de ellas hubo algún impacto económico que haya sido notable? Yo creo que lo digo, es diferente. Quizás el impacto social más que el económico. Obviamente la parte económica se refleja en muchos aspectos, desde la perspectiva del gasto de bolsillo en salud para pagar los servicios que estás teniendo, para la compra de medicamentos, para el impacto en el mismo sistema de salud y indirectamente en la parte que puede tener en cuanto a el impacto en los sistemas de salud y los costos inherentes cuando le cuestan al gobierno y no se pagan de bolsillo. La otra es el impacto social, sobre todo con el Zika, que los afectados no era la madre que recibía el piquete del mosquito y entraba el virus, sino eran los bebés que nacían ya con un problema que iba a quedar de por vida, que iba a tener un impacto en las familias más necesitadas, más iban a requerir de muchísimos apoyos y que iban a necesitar apoyo social desde la perspectiva del gobierno y que iban a ser también una carga monetaria más a las familias. Entonces podemos discernir, Rodrigo, que hay una carga social importante y emocional y hay otra carga económica como lo que estamos viendo ahorita a nivel de una pandemia en el que obliga a cerrar muchísimas cosas. Correcto. Ahora, ¿estamos cerca de encontrar una vacuna o un tratamiento seguro? ¿Existe algún estimado de tiempo? Luego, en casos como este, ¿se acortan los periodos de prueba de los medicamentos? Una vez que se encuentre, ¿cuáles son los tiempos de fabricación y distribución para que llegue a distribuirse por el mundo?
Y es cierto, la otra es si es cierto que un laboratorio israelí encontró ya un tratamiento 100% seguro. Mira, son buenas preguntas y son de interrogantes que siempre quedan y son muy pertinentes. Uno, cualquier desarrollo de vacuna te puede llevar de hasta 18, 24 meses en que haya una vacuna que sea eficaz, que sea eficiente, que tenga la seguridad y la certeza de que puede crear cierta inmunidad. Ya hay varias pruebas de vacuna que se están llevando a cabo en algunos países en este momento. Esto no quiere decir que la vacuna se vaya a estar liberando en breve. Primero tienen que ver si el vehículo, la estabilidad, si la forma de aplicación es la adecuada y si la persona, los voluntarios sanos en un momento dado que la reciben, desarrollan anticuerpos y desarrollan esa inmunidad, aunque sea pasajera, para poder tener la certeza de que funciona. Esto obviamente tienen que tener a las personas bien guardadas, resguardadas, que no se vayan a poder infectar de otras cosas, estarles tomando sangre cada rato, estar haciendo las mediciones de anticuerpos y poder ir haciendo el seguimiento específico de lo que va sucediendo. De que haya, entonces, pensar en una vacuna en el corto plazo no lo veo así súper factible. Yo creo que en un lapso de 18 meses podríamos tener algún buen candidato. Se ha visto, Rodrigo, no nada más en cuestión de medicamentos, sino en cuestión de vacunas, se vio con el ébola de que por cuestiones éticas, de que cuando hay una vacuna que puede ser utilizada, se abra la utilización amplia porque el potencial de salvar vidas puede ser mayor que el daño que se puede hacer al aplicar una vacuna que a lo mejor no es tan efectiva ni tan eficiente en su mecanismo. Lo mismo pasa con muchos medicamentos en etapa de desarrollo, cuando se están haciendo ensayos clínicos y puede ver que puede tener una efectividad muy importante, o igual, y se pueden adelantar los permisos de la FDA o de la Agencia Europea, que son las principales agencias que llevan control de ensayos clínicos. En este sentido, sí se puede adelantar los registros con todo el control que se requiere de seguimiento, y eso es muy importante. Que haya un tratamiento específico, no hay un antiviral en este momento que mate al coronavirus, porque al parecer una cosa puede ser lo que es el daño inicial que hace el coronavirus y otro es lo que sucede como daño de la reacción celular y reacción del cuerpo ante los efectos de la enfermedad causada por el coronavirus. Entonces aquí estoy hablando de que estamos hablando de una enfermedad COVID-19, pero que no podemos dejar de pensar en que cada paciente va a reaccionar de una manera muy personalizada y muy específica, también considerando lo que tiene de patología de base. O sea, si tenemos, y veo que la mayoría, por lo que pude ver de las cámaras, la mayoría del grupo somos jovenzuelos por arriba de los 50 años, pues muchos de nosotros podemos tener o sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes, y todo eso, todas esas enfermedades pueden tener o jugar un papel muy importante en el desarrollo del outcome que podemos tener si nos enfermamos. Entonces, cada paciente, dependiendo de la patología de base que pueda tener, o que si somos fumadores, o si ya tenemos una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por haber fumado, pues eso vamos a tener ya un hándicap para cuando nos enfermamos. Y esto puede ser causa de que reaccionemos de una manera muy diferente. Entonces, decir que hay un solo tratamiento para esto, no te lo puedo asegurar, porque lo que se ha visto es que se maneja más que nada por paciente y cómo van evolucionando. Hay comunes denominadores que se están viendo de que puede presentar coagulación intravascular diseminada como una de las complicaciones, una fibrosis pulmonar, etcétera, etcétera, y de que incluso hay referencias de médicos en Nueva York de que hay pacientes que tienen una saturación de oxígeno tan baja que no sería compatible con la vida, pero el paciente sigue viviendo y simplemente con
sin necesidad de intubarlos, con oxígeno con puntas de catéter nasal, y el manejo de la sintomatología clínica que va presentando ese paciente en específico, se le salva la vida. Entonces, hablar de un tratamiento, de un manejo estándar, creo que el médico clínico y el médico en terapia intensiva, terapia intermedia, han ido aprendiendo a medida que han ido recibiendo ese tipo de pacientes. Mira, aquí nos están haciendo algunas preguntas nuestros compañeros. Hay dos que están muy en el tema que estamos ahorita. Uno de ellos es Armando Merlo y nos pregunta si este virus es nuevo, es decir, la ciencia tenía o no tenía detectada su existencia. Y la otra es cuál es el promedio de vida del virus en los diferentes tipos de superficies. Más adelante te voy a hacer la de cetrobarios, que es un poco más larga. Sí, mira, vamos rápidamente, Armando. Como familia de virus no es nuevo, es un coronavirus, se detectó rápidamente que era de esa familia. Como no se conocía como específicamente causante del COVID-19, hasta que hubo toda la secuenciación de su RNA, se supo claramente y se le puso el nombre de SARS-CoV-2. O sea, es un coronavirus tipo enfermedad SARS que ya tuvimos hace años y por eso se le pone el 2. Entonces ya se le puso nombre y apellido y ya se le va a poder identificar más claramente. Y de ahí que gracias a esta secuenciación molecular que se hizo, se tengan las pruebas específicas de laboratorio para poder detectar y saber si la gente tiene esta enfermedad. ¿Cuánto tiempo vive el virus en cada tipo de superficie? Va a depender si hay humedad, si está expuesta al sol, al calor, y si esa humedad persiste va a estar más tiempo. Entonces, yo lo que tenemos que pensar es de que si hemos estado en casa guardados y nadie está entrando de fuera, no se preocupen de estar limpiando todo a cada rato. Y la única recomendación es de que lo que les llegue del súper, lo que les llegue de la compra, si ustedes salen llegando a su casa, desinfectenlo con un trapo con cloro y agua, para que no saben cuántas manos pudo haber pasado eso. Si siguen saliendo y dejan el coche en algún estacionamiento, pues traten de limpiarlo lo más rápido apenas se suban, porque ahí ese es uno de los principales problemas. Y obviamente quienes están más expuestos son los que utilizan el servicio de transporte público, porque pues quién sabe cuántas manos, toses y estornudos estén pasando por ahí y son los que están más expuestos. Se habla de unas cuantas horas hasta 8 o 10 horas que puede estar el virus, pero también depende de la humedad, del calor y de la exposición al sol. Muchas gracias. Ahora, con tu experiencia y por lo que sabemos del manejo que se está dando en el mundo de esta pandemia, ¿cuál es tu diagnóstico y pronóstico del desarrollo de esta pandemia? ¿Cuáles serían los escenarios si todo se hiciera bien y de acuerdo a cómo se están haciendo las cosas, qué podemos esperar? Mira, yo creo que es que el decir va a durar hasta tanto tiempo, pues es bien difícil, Rodrigo. Hemos visto cómo Italia y España y Francia han dicho tal fecha vamos a levantar y después no saben qué, van 3 semanas más o un mes más. Creo que conforme vayamos viendo y aprendiendo vamos a poder, o la comunidad epidemiológica y la OMS van a poder decir, bueno, esto se está comportando así, es lo que hemos aprendido. Hacer un pronóstico de decir para tal fecha, para tal cosa, es muy difícil. Como decía, no sabemos si la inmunidad sea de por vida o cuánto tiempo la inmunidad que te deje si te enfermas te vaya a durar. Entonces no sabemos si te enfermaste en enero, te recuperas y para junio te vuelves a enfermar. No lo sabemos. Entonces es bien difícil predecir si puede venir una segunda oleada porque nos infectamos o reinfectamos, o viene una segunda oleada porque viene otra vez la temporada de frío. Pero México tenemos ahorita una temporada de calorcito, nada que parece verano, y estamos teniendo una transmisión
muy acelerada, muy comunitaria y que está creciendo de una manera importante. O sea, relacionarlo con el frío, sí, porque es la experiencia que nos da el coronavirus como familia, pero como es algo nuevo, no sabemos cómo se vaya a comportar y si vamos a ver una segunda oleada a finales de año. Entonces, es bien difícil poder predecir. Creo que hay muchas experiencias que se están aprendiendo. Había un análisis muy interesante sobre los países escandinavos, de que Noruega, Dinamarca y Suecia han tomado, Islandia han tomado estrategias bien diferentes y hay, en Suecia es donde hay más cantidad de casos ahorita y prácticamente Suecia es la responsable de casi la mitad de los casos que hay en esos 4 países. Islandia, como un país pequeño, pues está haciendo muchísimas pruebas y casi tiene a toda la población testeada, pero el confinamiento de los otros 2 países ha hecho que no haya tantos casos ni tantas muertes. Entonces ahí hay ciertas cosas que tenemos que ir aprendiendo e irnos fijando de qué es lo que puede pasar en el futuro. Ahora, hace ratito mencionaste el tema de la coagulación intravascular diseminada, SID, que es una trombosis, por lo que entendemos. Sí. Ahora, lo que sabemos es que en Europa, en Italia y en España concretamente, se han hecho muchas autopsias. Hablaban de que en Italia y España la semana pasada o así habían hecho entre los dos más de 100 autopsias y que los médicos estaban confirmando que no era un tema de neumonía, sino un tema de trombosis. Hace ratito nos mencionabas que los médicos clínicos son los que tienen que diferenciar los casos. ¿Nos podrías ampliar un poquito? Haz de cuenta, si una persona llega al hospital con los síntomas típicos de esto, ¿cómo diferencian si es A, B o C, diferente tipo de tratamiento? No, mira, primero, para un patólogo que es el que hace la autopsia es muy fácil decir se murió de esto. Obviamente la causa de la muerte pudo haber sido la coagulación intravascular diseminada, que tiene una serie de mecanismos previos para que eso llegue a suceder. O sea, tiene que haber pasado un proceso de inflamación y otras cosas antes para poder haber llegado a eso. Entonces, es muy fácil para el patólogo porque ahí nadie le va a poder refutar de que no se murió de eso, obviamente porque tiene todas las pruebas. El clínico que recibe al paciente en un estado que puede venir descompensado respiratoriamente y que escucha y que hay radiografías que le están hablando de una cuestión pulmonar, de una neumonía, hasta que no ve otros síntomas, no puede decir que es una coagulación vascular hasta que no empieza a hacer pruebas de sangre, etcétera. Entonces, es ahí donde yo hablaba que es por paciente y es la experiencia del clínico y ya con esa serie de síntomas de alerta pueden estar más buscándolos específicamente y ver si el manejo específico para prevenir una coagulación intravascular diseminada o SID puede establecerse más tempranamente y también un manejo con antiinflamatorios previo. Pero es bien difícil y eso, no nos preocupemos en este momento, Rodrigo. Primero, porque ninguno de nosotros vamos a ver un paciente en terapia intensiva. 2, esperemos que si nos seguimos cuidando, no tener que llegar a una terapia intensiva. 3, pasar el mensaje en la casa de que hay que quedarse en casa, hay que resguardecerse, tener las medidas de limpieza, lavarse las manos continuamente si tenemos contacto con cosas de fuera y poder protegernos de la mejor manera. Creo que el querer pensar si vamos a llegar a esa etapa o lo que está pasando en esa etapa cuando estamos cuidándonos es meternos un grado de angustia que en este momento no nos sirve mucho. Y sí, hay mucha información al respecto que está circulando, pero sí ya empieza a haber más información científica, que lo importante es lo que está haciendo la OPS, la OMS y otros mecanismos ya establecidos de transferencia de conocimiento, de hacer llegar esa información a los médicos de una manera más digerida para que en este momento de crisis lo puedan aplicar directamente y rápidamente en los servicios de atención hospitalaria y que los puedan utilizar de la mejor manera posible.
Esto ha sido un aprendizaje doloroso y rápido, que cada vez va a haber mayor evidencia. A mayor cantidad de autopsias que se pueden hacer, más evidencia va a haber de por qué se muere una persona, pero también las referencias de los clínicos en cuanto a lo que están viendo en el manejo de los casos que están recibiendo. De ahí a que poner y facilitar esta información a la gente clínica es muy importante. Bien, ahora aquí tenemos una pregunta de César Barrios sobre la tasa de letalidad en México, en qué valores más o menos anda. Dice que en Italia estuvo en el 13.4, en España en el 10.4, en China en el 5.3, Estados Unidos 5.46. Ahora, ¿en qué medida este indicador refleja el grado de éxito y efectividad de los sistemas de salud o estrategias para esta emergencia sanitaria? ¿Y cuál sería tu opinión sobre por dónde anda esa tasa de letalidad en México y cómo se está controlando o manejando la emergencia aquí en México? Mira, la tasa de letalidad en México, ahorita se las digo, es de 9%. O sea, 9 de cada 100 que están de los confirmados se ha fallecido. Esto habla de varios factores, Rodrigo. Colegas, miren, uno es el grupo de edad que ha sido afectado principalmente en Italia y en España, que son grupos de la tercera edad. Obviamente con mayores patologías, menor saneamiento de su sistema inmune, una serie de problemas que puede haber ahí que pueden complicar la cosa y que pueden hacer que por ser un grupo de edad avanzada, pues tenga menos defensas y pueda fallecer más rápidamente. La otra es esta oleada de gente que llega a demandar los servicios al mismo tiempo y que los servicios se ven saturados y que no se dan abasto para atender a todos de la mejor manera y que muchos se pueden quedar en el camino también, porque ¿cuántos de las personas de la tercera edad que viven solos no pudieron llegar al hospital porque no hubo quien los llevara o no se dieron cuenta que estaban enfermos? Y esa es una cantidad de personas que a lo mejor no sabemos si nos vamos a tardar en conocer esos números. Entonces, refleja varias cosas. Uno, la fortaleza del sistema de salud. Dos, la estrategia epidemiológica que se hizo para contener o aplanar la curva, como se dice. Tres, la participación social, la responsabilidad de la sociedad en mantenerse en su casa y de no salir y de mantener la sana distancia, que todos en conjunto juegan un papel muy importante para que tener lo que se está viendo en algunos países. Y obviamente no es de poner medallitas de este lo hizo bien, este lo hizo mal. Fueron estrategias que se tomaron en su momento. Algunos países, como la Gran Bretaña, que dijo vamos a hacer la inmunidad de rebaño, el herd immunity, y luego revirtieron porque vieron que por ahí no iba la cosa. Entonces creo que ahí es importante entender este tipo de situaciones porque muchos países han tenido que revertir decisiones que han tomado y han pagado las consecuencias, obviamente, ¿no? Así es. Aquí la pregunta también es sobre esto. ¿Qué opinión tienes de esos gobiernos que dejan que se contagie la población sin importar los muertos como algo natural que debe seguir su cauce? Vaya, ¿es sensato que alguien haga eso? Pues mira, tú puedes llegar a pensar de que es la mejor manera porque hay 80% que no van a requerir servicios hospitalarios, pero a lo mejor te fallaron los cálculos y te rebasó la realidad. Entonces, como yo te decía, son estrategias que se toman con la información que hay en ese momento y que no necesariamente es la mejor información y que no hubo variables que a lo mejor no consideraron. Entonces, pues yo nada más puedo decir, les falló la estrategia, por desgracia, ¿no? ¿Pero no sería una irresponsabilidad de plano irse por ese camino? ¿O sí se vale?
O sea, se vale que alguien diga, nos vamos a ir por se lo ahí juzgue y su que se propia- mueran los que sean. Quiero ser muy políticamente correcto y que se lo juzgue su propia población. Ok. Ahora, me comenta por aquí que hubo un artículo en Boston que hicieron la prueba a 200 personas que no habían tenido síntomas y resultó que el 32% ya tenían anticuerpos contra el COVID-19. ¿Esto es posible de extrapolarse a la población en general o es una muestra muy pequeña? No, yo he visto una muestra muy O, pequeña. Yo he visto una ok, muestra que puede ser representativa para cierta población en cierta área, ya, pero creo que es una muestra pequeña. correcto. Ahora, un poco sobre lo que estamos encontrando, ¿no? ¿El gel hidroalcohólico elimina el virus? ¿Sirve? Sí, siempre y cuando tenga más del 70% de alcohol. Ok. ¿Las mascarillas estas sirven? Depende qué y para qué. Obviamente para los médicos que están tratando pacientes en terapia intensiva, se recomienda las mascarillas N95 o cualquiera de los estándares internacionales. N95 es un estándar americano, KN95 es el chino, FFP2 es el europeo, y así el de Corea, el de Japón, que son los que otorgan permisos para ese tipo de mascarillas, que son los de más alta filtración y que son los que se recomiendan para personal médico manejando pacientes en terapia intensiva, terapia intermedia. Todas las medidas de seguridad para el personal médico es importante. Ahora, en las estrategias de varios países que han utilizado mascarillas se ha visto que ha disminuido un poco el contagio poblacional y comunitario. Y pues yo en lo personal, si las 2 veces que he salido, he llevado una mascarilla hecha en casa, que no es más que un paliacate doblado en 4 y después así otras 2 veces, y hace 12 capas de tela con unas ligas de cabello de mi esposa, me las pongo aquí atrás de las orejas y me protejo y protejo a los demás. 12 capas de tela, por más que humedad o gotas de saliva que puedan llegar, se va secando y no me van a llegar. Y es nada más porque una vez que fui al súper y otra vez que fui al banco y no he vuelto a salir. Así es de que si van a estar en su casa, y insisto, si están en su casa, no salen, su familia está en su casa, no sale, no tienen por qué usar mascarilla. Ok. Pero sí es conveniente usarla al salir de la casa, digamos, ¿no? Yo sí lo recomendaría. Ahora, el usar mascarilla no implica que se sientan ya seguros y que no me va a pasar nada. O sea, lleven su gel, límpiense las manos constantemente si tocan, si van al cajero, límpiense las manos si tocan dinero, límpiense las manos si se dan súper continuamente. Si hay toallitas para limpiar el carrito, límpienlo antes, etcétera. O sea, no estén jugando con el cubrebocas para arriba y para abajo, de que lo traigan como bufanda en el cuello, o nada más en la nariz, o se lo ponen en la frente, porque entonces de nada sirve y les va a dar nada más una falsa protección. Ahora, aquí, por ejemplo, si alguien de la casa, vamos a decir que haya 4 personas en una casa y alguien salió al banco o a la farmacia o al súper, como tú dijiste, cuando tú sales y cuando tú regresas, ¿qué es lo que debes de hacer? Quitarte la ropa, dejar los zapatos en la entrada, lavarla, cambiarte de ropa, o qué haces tú para no después llegar a tu casa y de alguna forma poner en peligro a los que están adentro, que no Si salieron. nadie, a ver, primero, lo primero que tienen que hacer es un muy buen lavado de manos de 20 a 30 segundos, que es lo más importante. Si traen cosas que compraron, también hay que desinfectarlas. Pónganlas en un lugar donde no comen, donde no preparan alimentos, en una mesa de la entrada, y de ahí límpienlas y ya pónganlas en la despensa directamente o en el refrigerador. Creo es lo que tienen que hacer y no mezclar superficies donde vayan poniendo este tipo de cosas. Eh, el, 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 Pueden tener una ropa para cuando salgan y tener una ropa para cuando estén en casa. Puede ser una recomendación, pero no es personal de hospital que estén ustedes tratando donde pueda haber una infección muy grande. Entonces,
Si nada más fueron y entraron y no había mucha gente, pues tampoco se preocupen. Preocúpense si hubo mucho intercambio o roce con gente y no se guardó la distancia adecuada. Eh, y ustedes pueden exigir que la gente respete el 1,5 metros, 2 metros que se requiere como distancia. Prácticamente ya en todos los supermercados ya están las separaciones que se debe de respetar para eso. Entonces, mientras la gente lo vaya respetando, el riesgo es menor. Entonces, lo más importante es lavado de manos, lavado de cara, desinfección de lo que compren. Ok, ahora, si tú te cruzas en la calle con alguien, por ejemplo, en el súper, y pasas en el mismo pasillo, pues no hay 1,5 metros de distancia en muchos de ellos. Si tú pasas y el otro pasa y nadie tose, ¿hay algún riesgo ahí de contagiarse o no? ¿O solo si No, tose? es muy bajo, Rodrigo. Y sobre todo si Ok, llevas un cubrebocas o un ya, hechizo, todavía baja un poco el riesgo. gracias. Ahora, ¿el virus se encuentra suspendido en el aire, en la intemperie, en una habitación cerrada? O sea, haz de cuenta, este, ¿cómo subsiste? ¿O solamente en elementos, en personas? ¿O si se está arriba de un vidrio o de una superficie de metal que alguien preguntaba, cuánto tiempo No, vive? el virus depende de una superficie donde pueda subsistir. Si estornudamos o tosemos, las gotitas de saliva que salen son de diferentes diámetros. Las más pesadas van a caer al piso más rápidamente, las más chiquitas van a estar flotando durante un rato a ciertos niveles de la superficie entre el piso y donde estornudamos. El estornudo no es lineal, sino sale así en esta forma y ahí vamos a poder, de ahí el riesgo de que los que están respirando se contagien porque esas gotitas las más chiquitas, que son las que persisten flotando más tiempo, son las que podemos respirar o infectarnos en el momento. Las más pesadas son las que bajan rápidamente y bajan al piso. Entonces, de ahí el problema de que esas gotitas hasta que se sequen o hasta que caigan al piso es lo que podemos estar respirando. Ok. Ahora, por ejemplo, em, en el caso, ¿qué nos conviene hacer a los que estamos aquí? Si el gobierno no ayuda mucho, ¿vale la pena que vayamos a hacernos una prueba espontáneamente? ¿O nomás nos conviene quedarnos simplemente con la mayor precaución en nuestra casa? Eh, ¿Vale la pena hacerse la prueba o es mejor Primero, nada más cuidarse? si hemos estado guardados, ni para qué vas a gastar. Segundo, no te van a hacer la prueba nada más porque digas quiero que me hagan la prueba. Te van a hacer, o sea, hay protocolos establecidos para hacer la prueba. O sea, te van a hacer un interrogatorio muy acuicioso. Si traes sintomatología, primero van a descartar que no sea influenza. Y si ya persiste, no es influenza, tienes la sintomatología, entonces ya te hago la prueba de COVID. Pero no es de que llegas al laboratorio, por mucho que le esté anunciando el chopo, y dices, hágame la prueba, por favor, porque ellos también tienen que aplicar el protocolo. Correcto. Ahora aquí tenemos, por ejemplo, uno de nuestros socios que nos dice que su hija y su yerno, que es Sergio Humana, que también es socio de este grupo, que los dos estuvieron ya positivos con el COVID y que ya fueron dados de alta después de 30 días. En fin, bueno, pues es una buena noticia para el grupo. Yo no sabía que estaban ellos eh, pues, positivos de esto, pero en fin, me imagino que habrán tenido los mejores cuidados y además son jóvenes, ¿no? Y eso también, por lo visto, es un factor importante para salir adelante. Ahora, perdón que vuelva al tema, Felicidades, pero qué bueno. Esto quiere decir que tuvieron un caso leve, moderado, se quedaron en casa y ya están perfectamente bien. Ojalá que no hayan necesitado hospital y me da mucho gusto que ya estén dados de alta. Tuvieron alta muchas temperatura, gracias. habla Carlos, y muchas molestias de dolor de cabeza y cuerpo cortado, escalofríos, y realmente no me avisaron ni a su mamá ni a mí,
ni a sus papás de Sergio. Afortunadamente así no nos preocupamos. Hasta la semana pasada nos dijeron que ya no tenían temperatura y que hoy los iban a hacer otra prueba. Creo que el Chopo fue a hacerles a su casa. No estoy muy seguro, pero ya la pasaron. Gracias a Dios. Qué bueno, felicidades. Qué bueno. Mira, hace ratito te preguntaba yo sobre el tema del rebrote, ¿no? Y nos comentabas tú que es algo que ahorita es difícil de saber y que va a depender, me imagino, un poco de cómo se da la primera oleada y qué tanta gente se vuelve inmune y eso. Pero a ver, por favor, vamos a abundar en el tema. En 1918, la segunda ola de la influenza española fue mucho más mortífera que la primera. Hace rato nos decías que eso es algo que no hay que pensar todavía porque nomás nos genera angustia. Pero así honestamente, como científico, ¿qué tantas posibilidades hay de que la segunda oleada de esta pandemia sea más fuerte que esta primera? Mira, Rodrigo, de decir que va a ser más fuerte que la primera no se puede predecir, porque la influenza es el virus de la influenza y este es un virus tipo corona con características muy específicas. También tenemos que recordar que en 1918, casi al final de la Primera Guerra Mundial, con población diezmada, con problemas de alimentación, con problemas de desnutrición crónica muchas veces, obviamente pues los agarró bastante mal parados y barrió con mucha gente. Entonces, tenemos mejores herramientas ahora para controlar epidemiológicamente. Tenemos la posibilidad de una vacuna antes que en esa época no existía. Tenemos la posibilidad de mejores tratamientos médicos que antes no existía. Entonces, de que puede haber una segunda oleada, sí puede haber. De que puede ser más o menos severa, no lo sabemos porque no sabemos, como te decía, qué tanta inmunidad causa este virus, qué tanta población va a quedar inmune. Después de esto va a haber, te puedo asegurar que va a haber muchísimos estudios epidemiológicos de medición de anticuerpos para saber qué tantos anticuerpos quedan y qué tanta inmunidad queda y por cuánto tiempo queda. Entonces, eso también va a servir para saber si la vacuna va a ser una vacuna de una sola aplicación o va a ser vacuna que se requiere estar poniendo anualmente, como es la vacuna de la influenza, que es una mezcla de virus de la influenza, en el cual ya está el H1N1, porque ya se hizo estacional también, y que se ponen las vacunas. Entonces, poder predecirlo, te digo, no es fácil porque hay todavía muchas incógnitas que con el tiempo vamos a poder ir despejando y se va a conocer de mejor manera. Correcto. Ahora, en el caso de que seas portador, pero no te afecta, o sea, que estás asintomático, creo que es la palabra. Así es. Tú quedas con el virus inactivo en ti de por vida y aún así lo puedes transmitir a otros y afectarlos, ¿o eso cómo funciona? No, eres asintomático en lo que el virus hace su trabajito y se queda. No te vas a convertir en portador asintomático de por vida. Probablemente vas a estar contagiando gente de 7, 14 días sin que a ti te pase absolutamente nada. Pero eso quiere decir que tu sistema inmune pudo pelearse con la cantidad de virus que entró a tu cuerpo. Porque muchas de las infecciones también depende de la cantidad de virus, la carga viral que se dice, que entra a tu organismo. Entonces, no es lo mismo recibir, vamos a decir, 10 virus a que recibas 1000 virus. La carga viral es importante en ese sentido. Entonces, y tu estado inmune. ¿Y qué tan eficiente es tu estado inmune para pelearte con 10, con 100 o con 1000? Entonces, eso también tiene diferencias. Si tú te llegó una carga viral de, vamos a decir, 100 y más o menos la lidiaste en el tiempo que estabas lidiando con eso, es que tú estabas pasando el virus a otros. Ok, a ver, por ejemplo, se informó que el COVID-19 es 3 veces más pesado que otros virus y que cae más rápido al suelo. ¿Eso es cierto?
El virus no es más pesado que otros, lo que es pesado es la gotita de saliva, como expliqué hace rato. Las gotas gruesas caen más rápidamente y las gotas chiquitas están bailando más tiempo en el aire. Correcto. Ahora, una pregunta aquí muy políticamente impolite. ¿Qué tan confiables son las cifras que nos presentan todos los días respecto a los infectados aquí en México? Pues esas son las pruebas que están reportando. Yo no las hago, no sé decirte si son las cantidades de pruebas que están haciendo, lo que reportan, si son los que en realidad están reportando como confirmados. Yo quiero creerles que es así. Como les decía al inicio, ahí hay un factor de corrección de acuerdo a los sitios Centinela, que ahora ya cualquier caso que llegue se va a considerar como COVID positivo. Entonces, el diagnóstico epidemiológico, la definición de caso va cambiando a conforme ha ido cambiando la epidemia en México. Entonces ya hay ciertos nuevos parámetros de la definición de caso que ya no necesariamente paciente que llegue al hospital se le hace la prueba, sino que si ya tiene una definición de caso y se puede considerar desde que ingresa como un COVID positivo. Ahora también depende de qué tan rápido lo implemente los hospitales para reportar y si siguen haciendo pruebas o no. O sea, aquí va variando con el tiempo la definición de caso, Rodrigo, y también va variando la certeza de muchas pruebas y de algunas pruebas que están entrando al mercado, que hay un estándar que es el de PCR, de la reacción de cadena de polimerasa, pero hay otras nuevas que están entrando que al parecer pueden ser buenas y pueden ser pruebas rápidas que pueden ayudar a hacer más pruebas y encontrar más personas confirmadas como caso, pero que no necesariamente están hospitalizadas o van a requerir hospital. A ver, una pregunta aquí. ¿Los muertos que fallecen en sus hogares o en algún lugar diferente a un hospital público se están contabilizando para el COVID o esos ya no cuentan? No sabría decirte en este momento si estés haciendo eso. Pero además va a haber, ¿qué pasa en este tipo de situaciones, Rodrigo, colegas? Cuando los sistemas de salud se ven rebasados, como estamos viendo ahorita, hay otro tipo de cuestiones que van a empezar a salir. Cuando estás en tu casa, te baja tu ingreso o no estás generando ingreso porque eres independiente, no puedes ir a ver a tu médico, tienes un tratamiento crónico que no puedes surtir la receta, te descompensas, no sales, no llegas al hospital, te puedes morir por otras causas. No te mueres por COVID, pero te mueres a causa de porque no pudiste ir a que te atendieran o tuviste un problema con tu medicamento. Entonces, esto va a ser un ejercicio posterior que se va a tener que hacer en algún momento dado para ver el impacto del COVID sobre otras enfermedades. El impacto del COVID en detección temprana de otras enfermedades que pueden seguir sucediendo y que nadie lo está haciendo. Pequeños brotes por cuestión de que dejamos de vacunar, porque le estás diciendo a las mamás no salgan, entonces pues nadie llega a llevar a sus hijos a la vacuna porque te dicen que no salgas. Entonces todo ese tipo de cuestiones puede tener un impacto en la salud pública de una población muy importante. Entonces también va a haber que seguirlo cercano y ver qué sucede en un futuro cercano en ese sentido. Entonces, ¿cómo contabilizar los muertos? Pues se va a necesitar hacer una autopsia verbal y saber si la persona tuvo sintomatología, si estuvo en contacto con alguien que estuvo enfermo, y entonces ahí definir si se puede considerar como una muerte relacionada por COVID o relacionada a. Correcto. Ahora, aquí hay una pregunta de Sergio Ducoin que nos dice, una persona joven cercana a nosotros está saliendo ya de síntomas por haber dado positivo. Al término de 14 días, ¿la podemos ya visitar? ¿O cuánto tiempo habría que esperar siendo nosotros de la tercera edad? Siendo de la tercera edad, no la visiten, no la vean, no va a pasar nada. Protéjanse, cuídense, más vale. Porque dentro de esas cosas, ok, ya no tiene la sintomatología y ojalá
ya no esté pasando el virus gratis. Entonces, si no hay necesidad de verla, no la vean. Podemos vernos así por pantalla, podemos hablar. Si necesita apoyo, hay formas de hacerle llegar los apoyos. Pero si no hay necesidad de verlo físicamente, mejor no lo hagan. ¿Por cuánto tiempo, Francisco? Pues yo ¿Un diría 2 mes semanas o más. cuánto? Ok, 2 o sea, semanas un más. mes, digamos, ¿no? Ok. Bien, ahora, hay por ahí, pues también mucha información que dicen que tomar 3 gramos de vitamina C al día ayudan. ¿Eso es cierto? Yo había oído que Mira, no la puede vitamina asimilar el C, cuerpo más de 1 gramo. la vitamina C, Rodrigo, colegas, se sabe que tiene un efecto positivo en el sistema inmune. Tomar vitamina C, el exceso que tomen de vitamina C lo van a echar para afuera. No es una vitamina que lo vayan a estar reteniendo. Entonces, tomen 1 o 2 gramos de vitamina C, no les va a pasar nada. Más cuidado con una gastritis dependiendo de la vitamina que tomen. Pero no es de que les vaya a prevenir específicamente contra el COVID. Ok. Ahora, hace unos días, el doctor Cheng, un consultor importante de McKinsey, hizo pues un ensayo en el que hablaba de que ya cuando, o sea, que lo que se debe hacer realmente en la pandemia es primero contar los casos, seguir toda el árbol de cada paciente a quienes contagió y, digamos, armar todo tu primer mapa de los primeros contagiados y entonces así luego puedes contener de alguna manera a los que siguen, pero en los países como nosotros en los que esta primera etapa no se hizo de esa manera, no se han hecho muchas pruebas y demás, este señor lo que dice es que hay que, una vez que, o sea, ir a la cuarentena y después hacer esa misma estrategia de seguir los casos de los contagiados como si hubieran sido los primeros y de ahí ir armando ¿eso tiene sentido o Mira, de plano desde el punto de vista de no es algo? epidemiología, Rodrigo, sí se hizo en México. O sea, las primeras personas que empezaron a salir infectados se sabía claramente que venían de Italia, de España, y que ahí se infectaron. O sea, es un De estudio Estados Unidos. epidemiológico normal que se hace y que se tiene que hacer en muchos casos. Ahora, el quererlo hacer ya cuando es ya comunitariamente el contagio está por todos lados, ¿cómo le vas a hacer a una persona que usa el transporte público y que se contagia? ¿Cómo vas a hacer el seguimiento de casos? Sí, Su es familia imposible. está encerrada, él es el único que sale, se contagió en el trabajo, se contagió en el metro. Si en el trabajo no hay nadie, fue en el metro, ¿cómo vas a hacer un seguimiento de casos de una persona que se contagia en el metro? No hay manera. Ya Correcto. cuando hay una dispersión de contagio comunitario como el que estamos viendo ahorita, no hay forma de hacer un seguimiento de un estudio epidemiológico, de ir viendo hacia atrás la cadena de contagios. Es muy difícil. Al Correcto. inicio sí se hizo y se sabía perfectamente que los primeros infectados que llegaron a México se habían infectado en Italia o en España. Después los casos secundarios sabían que estaban en relación con esos primeros casos y después pues, ya se va perdiendo la cadena de contagio. Correcto. Ahora una pregunta sobre los animales domésticos. ¿Se contagian también los animales domésticos? ¿Son portadores? ¿Qué debe hacer uno con sus animales domésticos? En fin, ¿cómo los Primero, cuidamos? agradecerles que estén con nosotros y cuidarlos mucho. No soy veterinario, pero pues no hemos tenido conocimiento de que se infecte algún animal doméstico. Hay por ahí, al parecer, algún reporte de algunos tigres en algún zoológico de coronavirus, pero no sabemos si es específicamente este coronavirus o no, ya no me acuerdo, pero hasta ahorita creo que no hay reportes de animales domésticos infectados. Ya.
Ok, bien. Ahora, antes de entrar a la teoría de la conspiración y los fake news y todo eso, que es algo que es parte de la información que se maneja en el medio, quisiera yo preguntarte si de lo que es información científica seria y confiable, ¿hay alguna otra cosa que te deberíamos de haber preguntado y que no lo hicimos? ¿Qué otra cosa deberíamos de saber nosotros, aparte de lo que hemos hablado contigo en este rato? Gracias, Rodrigo. Yo creo que cubrimos todos los aspectos. Hay muchas inquietudes, yo creo que son causadas por la avalancha de información que estamos recibiendo por todos lados. Entonces, esto me abre la puerta, Rodrigo, para hablar un poquito sobre salud mental, información verídica y desinformación. Y aquí Por entra favor. las teorías de la conspiración, que hay una cantidad de teorías de la conspiración impresionantes y que Así es. tenemos que ser muy cautos y tener algunas reglas en cuanto a teorías de la conspiración, fake news y la cantidad de tonterías que están circulando, sobre todo en todos los grupos de WhatsApp que se van pase y pase y pase. Ya Facebook, Twitter, otros están ya poniendo muchos bloqueos a este tipo de cosas que están sucediendo y los están bloqueando cada vez más y más eficientemente. Pero primero nos tenemos que preguntar alto y piensa, ¿vale la pena estar enviando lo que estamos recibiendo? Y yo voy un poquito más allá, ¿vale la pena estar leyendo tanta tontería que nos llega? Creo que aquí es algo que tenemos que pensarlo bien, hasta dónde vamos a estar recibiendo información y cuáles una o dos fuentes son las que voy a estar leyendo y recibiendo información que me puede ser de utilidad para yo estar informado y sobre todo en mi situación, que me estoy quedando en casa, me estoy cuidando, estoy trabajando desde casa y que también tenemos que cuidarnos desde casa porque el estar trabajando en casa, no salir, nos puede llevar a un burnout que nos tenemos que cuidar. Y ahí Rodrigo les va a compartir algo que escribí al respecto. La otra es Así es. verificar la fuente. La fuente viene de la OMS, de la OPS, del National Health Services de Inglaterra, del CDC, de la Secretaría de Salud y Epidemiología de México. Y si no son fuentes confiables, pues entonces descártalas. Creo que esa es una de las cuestiones más importantes que tenemos que ver. Si suena fake, y ahí tenemos que ser críticos en ese sentido, si suena fake o viene por un sitio que no conocemos y no es ni CNN ni BBC, pues no les hagamos mucho caso, porque de eso hay por todos lados y están muchos sitios fake que están mandando una cantidad de tonterías impresionantes. Entonces, mejor no lo reenvíen, ya ni siquiera lo lean. Si tienes dudas, tampoco lo envíes. Quédate con él, guárdalo, tíralo y ahí muere. Verifica los datos. Si tienes duda o te causó algún cuestionamiento, verifica los datos de dónde pudo haber salido esto. Siempre hay, que ahora con Google puedes verificar prácticamente todo y eso te va a quitar la duda y vas a poder tener alguna certeza. Cuida de no reenviar mensajes emocionales que causen un distrés emocional a otros, porque lo único que hacemos ya con la cantidad, la angustia que tenemos por la avalancha de información, de que no sabemos si nos puede llegar a pasar o no, y nos queremos hipercuidar, hay que tener mucho cuidado en ese sentido y no estar tocando en la parte emocional que para algunas personas puede ser más dañino, sobre todo si están solas y o no tienen esa solidez emocional para estar viendo este tipo de cosas y pueden confundir una broma con algo que puede ser causarles más angustia. Y pensar sobre si hay algún sesgo en la información que se esté dando, porque luego los sesgos pueden ser por pleitos entre cadenas de televisión, ya sabemos lo que hay con Fox y CNN y MSNBC y todo eso, entonces eso nada más en Estados Unidos. Aquí ya vieron lo que causó cierta televisora de la Jusco con la oficina en Lieja, cómo Palacio salió a hacer alguna cosa. Entonces, hay que tener cierto cuidado en ese sentido
y cuidar la salud mental y emocional, primero de nosotros mismos y después de la familia, que el ejemplo lo tenemos que poner. Si nos contenemos, si nos guardamos, creo que el ejemplo puede cundir al resto de la familia y ser portadores de esta parte de salud mental que es muy importante. Gracias, Francisco. A ver, una pregunta que pues, es de este mismo campo de la conspiración, pero que es válida, yo creo, y que un científico, de hecho, queremos a través de ti que nos hable la ciencia, ¿no? ¿Qué tan probable puede ser que el virus haya sido creado? No lo veo. Creo que se hizo la secuenciación y se ve que es de un animal silvestre. No necesariamente un virus creado puede tener una mezcla de cosas raras y no creo que vaya por ahí la cosa. O sea, el propio A tu leal saber y entender, esto no es presidente del algo norte, creado. nuestro vecino del norte está siendo parte de esa teoría de la conspiración. Entonces, ya. Ok. Bien, entonces, tú realmente no ves a tu leal saber y entender que este virus haya sido utilizado, digamos, como un arma por ningún país de ningún lado. Esto es algo Es como que haberse se dio en la disparado. naturaleza y vámonos, ¿no? Es como haberse disparado en el pie. O sea, Sí, no hay sí, país que no haya sido afectado. correcto. Bien. Digo, hay Ahora, países que no la- sabemos si están muriendo por COVID o si están muriendo por la situación de guerra, como Yemen, por ejemplo, pero eh, son prácticamente ya todos los países del mundo que tienen por lo menos un caso, ¿no? así es. Ahora, una pregunta más en este campo. ¿Tú piensas que existen virus que puedan ser utilizados como armas realmente por algún país que pueda ser algún tipo de enfermedad o virus o alguna arma biológica pueda ser empleada realmente con el fin de diezmar una población? Claro, recordemos que desde la Primera Guerra Mundial hubo armas biológicas, el gas mostaza, etcétera, y que han existido. O sea, quizás antes, sin quererlo hacer a propósito, la viruela fue un arma biológica que los españoles trajeron a la Nueva España y muchas poblaciones sucumbieron a la viruela porque no había la inmunidad creada. Entonces, eso quizás es de las eh, armas Sí, biológicas que trajeron sin querer, por eso, pero de que pero se ha utilizado y que se puede utilizar, sí, se puede utilizar. De que los laboratorios para el manejo de virus y de este tipo de cuestiones son de una altísima sofisticación, son de los laboratorios nivel 5 que se llaman, lo tiene el CDC, lo tiene Canadá en Manitoba, lo tiene algunos países de Europa, la agencia europea, y lo tiene Rusia. Son súper costosos de hacer. Hay una serie de controles que tienen que existir para eso. Y pero de que se pueden utilizar, lo digo, se pueden utilizar, o sea, no cabe duda, ¿no? ya, o sea que digamos que en este caso, hasta donde tú como científico puedes determinar, no piensas que haya sido un virus que haya sido intencionalmente creado para dañar a la humanidad, pero sí está, digamos que la espada de Damocles pendiente de que en algún caso alguna persona o algún país o alguna intereses podrían llegar a usar este tipo de armas en contra de algún país o de sus intereses, digamos. Mira, Sí existe esa creo que hay posibilidad. armas más eficientes si las quisieran utilizar para atacar, por el riesgo de que un virus, una bacteria puede causar lo que estamos viendo ahorita. Y eso lo saben perfectamente todos los países en este sentido. Creo que ahí eh,
es obvio que hay riesgos para el mismo país que lo quisiera utilizar. Si hubiera sido Estados Unidos, si hubiera sido China quien los hayan sacado, el impacto económico que van a tener los dos países en su caída del PIB, ahora sí ya podemos decir que le salió el tiro por la culata. Entonces, lo digo, si tú lo ves desde el punto de vista de economía o como economista, pues no te vas a disparar en el pie. O sea, Correcto. podrías hacer algo mucho más sofisticado para afectar a otra potencia económica que hacer una tontería de estas, ¿no? Correcto. Ahora ya, esta es la última, te prometo. Hay un tema ahí de que la red de 5G, de microondas de 5G, hay una teoría también que puede empezar a debilitar las defensas de la gente, el sistema inmunológico y generar gripe. Eso es una verdadera jalada, ¿verdad? Totalmente, o sea, la 5G tiene muchas ventajas en cuanto a a la comunicación y en cuanto a lo que va a traer en cuestión de Internet y para el manejo de datos. Eh, hay alguna evidencia que incluso ya con lo que tenemos del celular, o sea, el celular como tal, parecer causa más problemas que las redes. Entonces, y falta todavía muchísima evidencia más y pues vamos a estar muy al pendiente. Pero la 5G no, o sea, esto viene más, yo creo, desde la competencia comercial, porque obviamente la patente de la 5G y quienes la pueden tener pues van a ganar mucho y van a desplazar a otros competidores. Correcto. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí te aprovechamos, de verdad muchísimo apreciamos muchísimo tu participación, tu sabiduría, tu generosidad en compartirnos toda esta valiosa información seria. En esta charla hemos empezado la transmisión de la hora NEA con el pie derecho. Gracias a todos los que nos acompañaron y a quienes participaron con sus preguntas. De manera muy especial, a nombre de la Red de Negocios Entre Amigos, agradecemos al doctor Francisco Becerra la gran oportunidad que nos brindó para compartir con nosotros su sabiduría y así conocer cuáles son los mitos y realidades de esta pandemia, con valiosa información científica que nos servirá para mantenernos saludables y difundir la información que hemos recibido en esta charla. Aprovecho para comentarles que también esta charla estará disponible en el canal de YouTube de NEA y que les enviaremos por correo electrónico algunos archivos con recomendaciones muy prácticas del doctor Francisco Becerra, tanto para adultos como para niños, así como un artículo que escribió recientemente. Y Francisco, muchísimas gracias. Ahora sí que Rodrigo, gracias a ti por la invitación. aquí a nombre de todo el Gracias a todos por la paciencia y por los agradecimientos que veo en el chat. Muchísimas gracias a todos. Rodrigo, gracias a ti principalmente por haber organizado esto justo en un momento tan delicado y que puede causar mucha angustia, ¿no? Así es, de verdad, muchas gracias. Esto nos va a dar tranquilidad. Cuando la ciencia habla, la verdad es que tenemos que escuchar y esto es algo que es muy bueno para todos. Y ahora pues los invito a la próxima transmisión de la hora NEA, que será el miércoles 29 de abril a las 6 de la tarde, cuando hablaremos de otro de los temas que están marcando este año 2020, el mercado del petróleo, con el experto en la materia, Javier Estrada Estrada. Hasta entonces, pues les deseo muy buenas tardes a todos y les agradezco haber estado en esta hora NEA. Un abrazo, cuídense.